mismo nos reconocía que al historiador académico le falta cierta diligencia para bajar de su torre de marfil a predicar a las gentes que desean saber y también a aquellas a las que hay que combatir por sus manipulaciones de la historia. Bien, pues si Alex Claramunt, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en historia moderna y contemporánea, no ha hecho esfuerzos por bajar de su atalaya, ya me dirán quién los hace. El maestro Claramunt, como le gusta llamarse en Twitter, cobija en esta red social a más de 6.000 seguidores, que buscamos esos datos históricos, suculentos y fidedignos que ofrece cada día en sus tweets. Además, este historiador es director del área de historia moderna de la editorial Despertaferro, editora de las revistas sobre historia bélica más fascinantes del mercado. Como colofón, Alex también escribe con buena pluma. Su estilo es versátil, es brillante en castellano o catalán, es preciso cuando habla de historia, cuando crea literatura o cuando reflexiona sobre política. Y es que Alex tiene una serie de blogs que están abiertos a todos vosotros. Tiene uno fabuloso sobre contiendas bélicas, Camino a Rocroi, otro de reflexiones históricas y políticas maravillosas escritas en un perfecto catalán. Este blog se llama El Jardí de Clinsburg y os recomiendo una entrada llamada Visca Cambó. Y últimamente está publicando una novela histórica por entregas en su blog El Barón von Vergentein, que es totalmente gratuita y está al alcance de cualquier apasionado de la novela histórica, que no solo es novela, sino que también es rigurosa. No os preocupéis, que colgaremos los enlaces más abajo. Yo conocí los escritos de Alex cuando buscaba datos fidedignos sobre ciertas batallas, y un buen amigo de este programa me recomendó sus blogs y su cuenta de Twitter. Mi sorpresa fue todavía mayor cuando descubrí que nuestro invitado no solamente es un historiador serio, sino que además es un gran escritor en varias lenguas. Con un personaje así, Joaquín, Luis y yo nos hemos llenado la boca de preguntas. Queríamos que desmantelara los mitos del nacionalismo, que explicara su visión benévola de las sociedades de antaño, que nos explicara lo necesario que es que nos tomemos en serio la historia. Hasta le hemos propuesto en nuestro frenético interrogatorio que se metiera en política o influyera de alguna forma, verificando o desmitificando todos los grandes ideales que dicen estar fundamentados en la historia. Nuestra impresión es que una conversación con Alex de una hora no basta. Le agradecemos que haya venido a este viejo café y nos haya enseñado un rato, pero para vosotros, oyentes, este café solo puede serviros de incentivo para buscar sus escritos, que son tan accesibles. Siempre pedimos libertad, salimos a las calles y nos manifestamos, pero quizá ha llegado el momento de reclamarla estudiando a los que saben. Cafeína para la existencia. Puede que el sabor cueste porque es un sabor fuerte. Puede que los dulces de otros nos seduzcan más al principio, pero nada hay tan liberador como la verdad. El pasado se ha puesto en cuestión. Luchemos por conocerlo, por saberlo, porque en el fondo esa es la única forma de protegerlo. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Con Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, ¿qué tal? Y de invitado especial con Alex Claramunt, que es historiador, tiene una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego tiene un blog. La revista se llama Despertaferro y el blog Barón von Vergentein, que vamos a dejar enlaces para que los podáis consultar. ¿Cómo estás, Alex? Bien. Todo bien por aquí. Un placer poder participar en este podcast. Cuéntanos brevemente un poco de qué trata tanto la revista como el blog. ¿Cuál es vuestra idea? A ver, en Despertaferro somos una editorial enfocada a la historia militar y tenemos 4 cabeceras, 4 revistas distintas, correspondientes en esencia a los grandes periodos históricos: historia antigua y medieval, historia moderna e historia contemporánea, además de otra cabecera de arqueología. Cada una de ellas tiene el mismo formato, son revistas de 8 artículos. Buscamos siempre autores académicos y personas de prestigio, los máximos expertos en cada uno de los temas. Además, publicamos libros y yo concretamente dirijo la cabecera de historia moderna. Además, en cuanto al blog que me preguntabas, la verdad es que tengo varios blogs más o menos activos. El que tú decías, de Barón von Vergentein, es un blog en el que básicamente publico una novela por entregas. Luego también tengo un blog ahora mismo un poco aparcado, Camino a Rocroi, que trata sobre historia militar de la Edad Moderna.
fundamentalmente sobre el siglo XVII, centrado en la monarquía hispánica. Y además tengo un blog de artículos de opinión, podríamos decir de una miscelánea histórico, ideológico, artística, que se llama El Jardí de Clingsor. Este, sobre todo, es en catalán, con algún artículo en castellano. Si os parece bien, podemos colgar los enlaces después y así el oyente, si está interesado, puede acceder. Sí, sí, pero lo vamos a dejar en la descripción, tanto de YouTube, iVoox o donde cualquiera que entre, Spotify o iTunes. Y a mí me gustaría un poco para empezar abriendo el diálogo, nos te agradecemos muchísimo que vengas, de verdad. Una de las dudas que a mí en parte me molesta bueno, de los españoles, incluyéndome, ¿no? Que es el hecho de que muchas veces tenemos la tendencia a mirarnos de forma despectiva, ¿no? En plan, el español, el vago, el tal, cuando en realidad, o sea, nuestra historia es muy rica. Yo creo que hay pocas historias de las que podemos estar más orgullosos, ¿no? Pero de la misma manera que pienso que Estados Unidos lo ha hecho muy bien, porque para lo poquito de historia que tiene, están hiper orgullosos de cada pasito que dan, nosotros parece que no, parece que estemos acomplejados a pesar de todo lo que tenemos. Bueno, ciertamente es curioso, pero al fin y al cabo la riqueza y la longitud de la historia depende de cómo las mire uno. Los estadounidenses, y esto lo vemos en su arquitectura, en los capitolios de los estados, en la propia Casa Blanca, está inspirada en la arquitectura del Imperio Romano. Así que, en cierto modo, se perciben a sí mismos como el pozo que ha quedado de milenios de historia, además adobado con esa misión divina protestante. Y supongo que desde su punto de vista pueden estar orgullosos, aunque sean un país desde un punto de vista historiográfico con bastante poca historia. Y el tema de, entonces, lo que decía Luis, ¿no? ¿Es verdad que hay una leyenda negra que afecta a la historiografía de España o hasta qué punto tú lo percibes como historiador? Todos los países tienen su leyenda negra. No hay que pensar que los japoneses, los chinos, los alemanes, todos tienen un pasado que sus enemigos han explotado con finalidades políticas. En este sentido, lo que es más interesante es que desde un punto de vista historiográfico existe un concepto de leyenda negra aplicado a España que ha sido estudiado. Conocemos cuáles son sus orígenes, cuáles son las diferentes variables de la ecuación, que si Inquisición, que si pureza de sangre, persecución de los judíos. Para un historiador realmente no es una cuestión especialmente novedosa, porque también nos encontramos con casos parecidos aplicados no solamente a países, sino incluso a dinastías, como la de los Habsburgo. En el caso de Rusia también tenemos la dinámica de si es un país asiático o es europeo. Los grandes conflictos siempre generan, además de las guerras puramente militares, una guerra de papeles que se expresa fundamentalmente a través de la creación de estereotipos y de leyendas negras. Y yo quería entrar ahora en el tema de, o sea, tú como estudioso, como historiador, la verdad, el concepto de la verdad, porque hemos hablado en varios podcasts del tema y nunca lo habíamos consultado, no habíamos hablado con un historiador, ¿no? Que tenéis, claro, supongo que con el paso de los años vais estudiando, vais descubriendo cosas nuevas. ¿Qué significa para un historiador la verdad histórica o la verdad en sí mismo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad desde el punto de vista historiográfico es interesante. Yo personalmente opino que sí existe una verdad histórica, pero el problema es que muchas veces los propios teoremas históricos, las distintas aproximaciones al estudio de la historia, han enfocado la cuestión más que como el hallazgo de una realidad determinada, como el hecho de encontrar un conocimiento que lo que viene es a justificar y a validar todo el teorema previo. Si uno lee, por ejemplo, obras de Thomas Carlyle, por poner un ejemplo, acaba llegando a la conclusión de que el desenlace de la Guerra de los 30 años o las victorias de Federico el Grande
venían a ser la voluntad de un dios protestante. O desde otro punto de vista, si leemos obras de Friedrich Engels, acabamos concluyendo que los campesinos alemanes del siglo XVI eran una especie de protocomunistas. Claro, esto tiene un problema de fondo, y es que el objetivo de la historia no es validar unas teorías subyacentes, sino más bien tratar de plasmar la realidad tal y como era en ese momento. Por lo tanto, huyendo de presentismos. Esto yo opino que se puede hacer, aunque lo cierto es que es complicado, sobre todo porque la tradición ha sido precisamente la contraria. Pero a pesar de todo, cuando uno lee la correspondencia de un personaje histórico, acaba llegando a conocer su carácter. Y lo mismo se puede aplicar, aunque evidentemente es mucho más complicado, a ideas más trascendentes, a los grandes conflictos, a la historia de los estados y de los imperios, etc. Claro, o sea, Sí. uno de los problemas que veo aquí, o sea, al menos desde la filosofía, ¿no? Se ha arrojado mucha sombra de sospecha y de dudas sobre exactamente qué es lo que se está transmitiendo en las historias, ¿no? Yo recuerdo, una de las cosas que más me costó con el TFG que hice, en la Autónoma, justamente, yo hice un TFG de Derecho en la Autónoma, y encontré un argumento que me pareció buenísimo para explicar por qué había diferentes valores que sobrevivían, ¿no? Que a largo tiempo sobrevivían o no, ¿no? Es decir, diferentes comportamientos, virtudes, tal y cual. Y por qué esos funcionaban mejor y deberíamos inclinarnos a ellos que en vez de unos nuevos. Y la profesora, que era mi directora de TFG, que es muy buena persona, pero me dijo, o sea, sin el pero, ¿no? Me dijo directamente, esto es debido a la lógica del vencedor vencido. Es decir, se imponen siempre los valores del vencedor, ¿no? No es porque sean mejores, sino porque han sido impuestos. Ocurre un poco en la historia. La historia está sesgada porque la escribe el vencedor. Podemos dudar, ¿no? De muchas cosas que se explican porque hay grandes personajes que parece que los dejan por los cielos, y yo, si fuera un político que escribe la historia, bueno, haría eso justamente, ¿no? Es decir, haría propaganda en vez de historia. Entonces, vosotros esto me imagino que lo debéis afrontar de alguna manera, ¿no? O sea, mirando los sesgos, o tenéis una jerarquía no sé, de historiadores o de documentos que hay que fiarse más o menos. Sí, sí, es una cuestión que siempre está en el aire. Cuando uno realiza investigación histórica, evidentemente debe privilegiar unas fuentes por encima de otras y establecer unos criterios para determinar el grado de fiabilidad de los documentos. En este sentido, está bastante claro que siempre el texto de un testimonio directo es más valioso que la crónica que pudiese escribir 100 años después el autor cortesano sufragado por determinado cardenal o determinado príncipe. Lo mismo se aplica a otro tipo de fuentes. Evidentemente, lo que hay en la correspondencia íntima o en un despacho de un general siempre será más fidedigno que lo que podamos encontrar sobre el mismo hecho publicado en las columnas de una revista literaria londinense de la misma época. Entonces, en este caso, porque los evangelios, pensando yo un poco en mi sesgo, los evangelios están escritos como 100 años después de lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué fiabilidad tendría un texto evangélico? O sea, el texto del evangelio, digo. Pues es difícil de determinar. Conforme nos alejamos más de los tiempos actuales, evidentemente tenemos menos elementos que nos permitan discernir hasta qué punto es fiable o es cierto lo que aparezca en un texto. En todo caso, los evangelios son un tipo de obra distinta. No estamos hablando de historiografía, sino más bien de algo que ha sido aceptado como prácticamente un dogma por parte de la Iglesia. Entonces, no es lo mismo que los comentarios de la Guerra de las Galias de Julio César, por ejemplo, que podemos someterlos a un análisis crítico bastante más directo. Mira, hablando ya y dirigiéndolo por la historia moderna e incluso la contemporánea, en realidad, o sea, lo que más nos interesaba hoy es comentar, o que tú nos cuentes más que nada, ¿no? ¿Qué ecos existen
en la historia moderna, en la historia contemporánea, en los nacionalismos actuales, ¿no? En todos, ¿eh? En todos los que podamos observar y no hay que centrarse solo en uno, ¿no? Pero si te ocurren ejemplos, cosas así, que tú digas, es que hay una resonancia clarísima o un uso, una manipulación clarísima de la historia en este caso o en este otro. Es una cuestión muy interesante y en este sentido lo primero que quisiera destacar es que todas las ideologías tienen una genealogía y los nacionalismos y en general todos los movimientos políticos contemporáneos beben esencialmente de dos fuentes, que son los dos bandos o mejor dicho, las dos alas de uno de los bandos de la Revolución Francesa, los jacobinos y los girondinos, y muy vinculado con esto, los dos grandes grupos políticos de la tradición anglosajona, los Tories y los Whigs, que no dejan de ser una versión primigenia hasta cierto punto, de girondinos y jacobinos. Entonces, todos los nacionalismos, sean del tipo que sean, acaban hundiendo sus raíces en el jacobinismo político. Es decir, para que haya un nacionalismo, antes debía asentarse el concepto de Estado-nación. Y esto nos lo encontramos fundamentalmente con la Revolución Francesa. Entonces, tanto los nacionalismos de izquierdas como los más de derechas vendrían de esa dimensión. Es decir, yo no creo que podamos vincular el conservadurismo clásico, el movimiento liberal conservador, que a fin de cuentas estaría relacionado con los Tories y en menor medida con los girondinos, pero también en el caso continental. No creo que se pueda establecer una cercanía entre este movimiento y el llamado nacionalismo de derechas, esos nacionalismos populistas. Para mí, claramente, son una derivación del jacobinismo, al igual que los movimientos republicanistas, nacionalistas de izquierdas, etc. ¿Y por qué crees que no se pueden vincular o en ningún caso? Porque tras la Revolución Francesa es posible pensar en un Estado que no sea un Estado revolucionario, un Estado moderno. Sí, de hecho, no hay que perder de vista que al final, en 1815, las fuerzas de la tradición, las monarquías absolutas, eh, impusieron más de 30 años de paz en el continente europeo. La gran alianza, perdón, de Metternich, al fin y al cabo, fue una especie de precedente de Unión Europea, pero a una escala de los valores tradicionales en el sentido político. Tenemos a las potencias absolutistas como garantes de la paz y de la integración de los grandes estados europeos. Tenemos una especie de policía internacional con los 100.000 hijos de San Luis, que lo que hacen es que cuando se produce un conato revolucionario en un país que no forma parte de esa gran alianza, pero sí del continente europeo, envían un ejército y ponen orden. Y lo mismo pasa en otros puntos de Europa. Con la revolución húngara de 1848, que vendría a significar el final, junto con los otros movimientos revolucionarios de ese año, de este orden. A pesar de todo, encontramos al Imperio ruso enviando ejércitos a subyugar a esos nacionalistas húngaros. Pero no ha habido ya un cambio irrevocable o irreversible tras la Revolución Francesa, a pesar de que mantengan las formas y ya es imposible soñar un Estado anterior a la Revolución Francesa, es imposible soñar un Estado diferente al que tenemos. Sí, lo cierto es que recuerdo ahora Cunel Levin en Democracia y Libertad decía que el síntoma más evidente de que la situación empezaba a ser irreversible es que los adalides intelectuales de ese viejo orden, como Joseph de Maistre y otros legitimistas franceses, lo que hacían era usar las mismas armas que habían usado los revolucionarios
anteriormente. Hacían un poco como Rousseau, es decir, escribían sus tratados, los discutían como filósofos. Por eso es verdad que ya estaba insuflado ese nuevo pensamiento en las sociedades. Pero a pesar de todo, desde mi punto de vista, el gran hundimiento definitivo de ese antiguo orden llegó en 1918, con la derrota de las potencias centrales en la Gran Guerra. Yo quería hacerte una pregunta. Una de las dudas que tengo en relación a... Bueno, estamos hablando de estas ideologías, ¿no? Una de las grandes ideologías que surge es el marxismo, que, bueno, que tal vez también proviene un poco del socialismo y tal, corrígeme si me equivoco. Pero una de las cosas que me impresiona hoy en día es que de la misma manera que todos tenemos muy claro que todos los símbolos del fascismo y demás hay que evitarlos, ¿no? Es decir, aparece en mi universidad, en la otra, en la Pompeu Fabra que también estudié, apareció un símbolo, una esvástica nazi, para promocionar una obra que denunciaba los daños que había provocado el nazismo. Y se volvieron locos. Locos de, pero ¿cómo puedes poner siquiera el símbolo? A pesar de que se estaba anunciando una obra de teatro. Pero en cambio con el comunismo eso no pasa, ¿no? Es decir, a pesar de que sabemos históricamente que hay más muertes y que se han cometido atrocidades también en su nombre, la gente no tiene problema en llevar la hoz y el martillo. Y tenemos políticos que se hacen fotos con las mismas. Y entonces, para mí es una cuestión muy complicada, pero desde tu punto de vista, ¿qué ocurre? ¿Por qué el fascismo sí que todo el mundo ve el mal, la gran mayoría de las personas razonables, pero con el comunismo hay una especie de ceguera en relación a eso? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que la respuesta está en parte en el propio origen y la propia esencia del marxismo como ideología. Al fin y al cabo estamos ante una mezcla de providencialismo judeo-cristiano, pero descristianizado, con una especie de cientifismo, de aproximación científica a la realidad política, que lo que hace es resultar en una cosa muy promiscua. Y al fin y al cabo, de comunismos hay muchos, de fascismos podríamos señalar diferencias entre las distintas escuelas, pero es un movimiento bastante homogéneo. En cambio, de comunismos tenemos muchísimos. Tenemos muchas variantes regionales, cada una aplicada a una casuística concreta. Y esto se debe fundamentalmente a que el comunismo, en la mayoría de los casos, es simplemente un sistema económico. Es un tipo de materialismo como lo es el capitalismo. El capitalismo no es una filosofía o una ideología establecida con unas fundaciones claras y con un programa determinado, sino más bien un sistema económico que se puede adaptar a distintas ideologías políticas. En América Latina se ha vinculado con los caudillismos, con figuras como Simón Bolívar, que de comunistas tenía muy poco. En Asia tenemos el comunismo, en el caso de China, subsumido en una visión confucianista de la política. En la Unión Soviética el comunismo no dejaba de cimentarse en el despotismo zarista y en visiones vinculadas incluso con el cesaropapismo ruso y con ese elemento religioso de sumisión de la Iglesia al poder político, de los siervos, etc. Y yo creo que si el marxismo no lo percibimos como algo tan demoníaco, por decirlo así, es precisamente por esto, porque se puede amoldar prácticamente a cualquier forma subyacente de ideología que lo permea y que es lo que le da sentido. Luego también escuché hace poco, ¿no?, que esto lo decía Gregorio Lurie, que veía también el marxismo cierto núcleo un poco como en el judeocristianismo, en el sentido de digamos que la teoría se había aplicado mal, ¿no? O sea, es decir, cuando los cristianos que yo soy cristiano, lo he dicho varias veces en el podcast, nos dice, mira, la Inquisición, la caza de brujas, tal y cual, pues dices, mira, es que se aplicó mal el Evangelio, ¿no? El Evangelio no se dedica a esto, es decir, es diferente. Pues el marxismo parece que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Que la excusa es, se aplicó mal. O sea, se podría aplicar mejor, ¿no? Es decir,
Pero ¿cuántas muertes son necesarias? No, es una cosa que a mí me fascina, ¿no? ¿Y por qué tú, ¿no? Es decir, ¿por qué tú vas a arriesgar tantas muertes para intentar aplicar bien el marxismo, ¿no? No sé. Bueno, en el caso del marxismo, como en cualquier forma de ideología materialista, los muertos no importan, importa el resultado final. Entonces, si partimos de la base de que en un Estado comunista la economía fundamentalmente puede resumirse como una gigantesca empresa a fondo perdido, las cosas podemos decir desde ese punto de vista que irán bien siempre que la empresa sea rentable. Lo que ha pasado en la mayoría de los casos es que ha habido un punto en el que se ha acabado el dinero y el sistema ha colapsado por su propio peso. ¿Pasará esto en China? Pues es difícil de saber, pero el caso chino vendría a ser eh, la contrarréplica a lo que ha pasado con la mayor parte de los diferentes comunismos. Porque exactamente, o sea, China se ha un poco, digamos, occidentalizado, ¿no? ¿Y qué rasgos sigue manteniendo que podemos decir que son puros comunistas y qué rasgos son más abiertos, ¿no? Por ejemplo, la libertad de mercado y demás. Bueno, en realidad, China es un país que tiene una estructura política de Politburó, pero el comunismo, a pesar de la revolución cultural de Mao y de un intento como no se ha visto en ningún otro país de destruir una forma de cultura y una forma de sociedad con 2000 años de historia, a pesar de los estragos que causó, estuvo muy lejos de eliminar más de 2000 años de confucianismo. En este sentido, China es un país que, del mismo modo que en ciertos momentos, cuando era un imperio, tenía una corte de eunucos que, por el hecho de no tener testículos, eran los que podían estar en el recinto palaciego y acabaron teniendo una influencia determinada, pues hoy en día lo hace un politburó. Pero realmente China es un país muy tradicional en este sentido. Simplemente seguirá la estructura económica que más le convenga en función del momento. Uh-huh. Ahora ya me aprovecho un poco porque siguiendo tu trayectoria, es la pregunta que te voy a hacer, quizás es un poco tramposa, ¿no? Pero tú como historiador, ¿ves que ha habido una evolución histórica desde los periodos que conoces? ¿Eh? Si nos ponemos a mirar, ¿no? Desde la Edad Moderna a la actualidad, ¿ves que ha habido una evolución? Supongo que esto tiene facetas, ¿no? Y puedes contestar en cada una, ¿no? Pero ¿hay evolución o no hay evolución? ¿Ha habido una evolución a mejor? ¿Evolución social, de la que hablan algunos? ¿Evolución cultural? Bueno, el concepto de evolución es engañoso, es un tanto engañoso, porque presupone un progreso cuando es bastante subjetivo el asunto. Yo no creo que los valores que tenemos actualmente sean mejores que los de hace 300 años, sin ir más lejos, o que la estructura sociopolítica sea mejor. En todo caso, me parece que es al contrario. ¿Que ha habido progreso tecnológico? Sin duda. Pero si mal no recuerdo, a Solzhenitsyn decía que todos los avances técnicos del siglo XXI palidecen ante la miseria moral del siglo XX, perdón. Todos los avances técnicos del siglo XX palidecen ante la profunda miseria moral de ese siglo desgraciado. Es que a mí me interesa mucho este tema, ¿no? Porque a veces en el cole, ¿no? Con los alumnos, muchos se plantean, ¿no? ¿Y por qué no volvemos a la monarquía del siglo XVI, ¿no? Y claro, esto al principio dices, bueno, es imposible, es implanteable, mira, hasta Joaquín se ríe. Pero cuando tú dices, ¿no? La estructura sociopolítica o los valores que tenemos actualmente no me parecen mejores que los que habían entonces. ¿Podrías desarrollarlo un poco? O sea, ¿en qué lo ves o en qué ejemplos concretos? Ya no te hablo del cliché, ¿no? De comparar, ¿no? El holocausto con otras posibles guerras, ¿no? Pero simplemente en la vida actual, ¿no? En el día a día, en la contemporaneidad, ¿tú qué ves que realmente funcione mucho peor que hace 300 años?
sin ir más lejos, ayer por la tarde estaba leyendo los ensayos de economía moral de Villeneuve Argimon, un vizconde francés del siglo XIX, que lo que hacía básicamente era realizar un primer ataque desde una perspectiva legitimista y católica contra la economía de mercado, porque no hay que olvidar que al fin y al cabo el anticapitalismo tiene ese origen. Así como hay un anticapitalismo de izquierdas, también lo hubo, y antes desde las ópticas más conservadoras o más tradicionalistas, que me parece más adecuado. Así que sin duda la organización de la vida económica es uno de los aspectos que me parece más censurables hoy en día. El hombre como valor de mercado, sin un valor propio como un ser de la creación, es algo que resultaría inconcebible en otras épocas, o la relación entre los distintos estamentos o clases sociales. También me parece sorprendente que las clases dirigentes hayan perdido el sentido del nobleza obliga y la preocupación genuina por los desfavorecidos como un elemento moral y no como la simple beneficencia que nos podríamos encontrar en la Inglaterra victoriana o como diríamos hoy, de la responsabilidad social corporativa, que al fin y al cabo es de cara a la galería. Vale. Jaime. No, sí, di tú. Vale. Respecto a lo que has dicho sobre la pérdida del valor de la persona, ¿podrías especificar un poco en el tema? Pues la cuestión es que uno de los elementos que más interesantes me parecen del cristianismo, o concretamente del catolicismo, en comparación con otras religiones que han existido a lo largo de la historia, es que es una religión muy democrática, si se me permite utilizar el término. Es decir, ¿Democrática en qué sentido? Las puertas del paraíso están abiertas para todos. Si nos fijamos en la religión grecorromana, hay un Olimpo, pero la mayoría de los mortales acabarán subsumidos en la tierra. Entonces, eso no lo encontramos en el cristianismo. Es una religión que, dependiendo de uno mismo, pero abre las puertas del paraíso a todos. Muchos te podrían decir aquí... Claro, a lo que me refería con él. Sí. No, muchos te podrían decir aquí, Alex, ¿no? La crítica, digamos, típica, ¿no? al cristianismo es prometer esa democracia o ese bien supremo después de la muerte, ¿no? Y seguramente liberales o socialistas te dirían, ya hemos conseguido ese paraíso en la tierra en la medida en que tienes una independencia económica, en la medida en que tienes un derecho al voto, en la medida en que tienes una participación política, un acceso a la educación. ¿Tú cómo contestarías a esto? Pues la respuesta más evidente es que una cosa no quita la otra. Y eso sin perder de vista los sacrificios que suponen las sociedades contemporáneas. Hoy en día hemos visto cosas que serían inconcebibles hace 200 años, como por ejemplo desterrar la muerte de los hogares a los hospitales. Evidentemente, desde que no existe el paraíso en estas sociedades se ha impuesto un temor a la muerte y precisamente por eso la hemos confinado a los hospitales. Pero por mucho sufragio, por mucho estado del bienestar que tengamos, debemos preguntarnos si realmente ¿Valió la estamos... pena? Sí, efectivamente, no solo si vale la pena, sino al fin y al cabo, realmente nos aprovecha eso como seres humanos. El ejemplo que has puesto, el ejemplo de los hospitales, ¿estás hablando de la situación actual con todo el tema del COVID-19? No necesariamente. Yo creo que pocas personas hoy en día están acostumbradas
hacer eso que era tan típico antes de ver Enterrar cómo, a tus familiares. no solamente enterrarlos, sino atenderlos en los últimos momentos de vida. Ahora lo hacen enfermeros en los hospitales, pero vamos, sin ir más lejos, nuestros abuelos tuvieron que hacerlo con sus padres en sus casas. Entonces, cuestiones como esta dan otra dimensión a los asuntos. Me parece muy interesante lo que has comentado, ¿no? El tema que has sacado, Jaime, en relación a hasta qué punto el cristianismo homogeniza a la gente. Y esto lo pensaba hace unos días, porque es verdad que todas estas ideologías buscan un poco esto, ¿no? Pues el marxismo, homogeneizar desde un punto de vista, pues, capital, ¿no? De monetario a todo el mundo, y que todo el mundo sea exactamente igual, etcétera. O sea, bueno, muchas buscan hacer eso, otras no. El fascismo, evidentemente, no lo busca hacer. Pero es verdad que el cristianismo, una cosa muy interesante que tiene, es que también de cara, o sea, entre los católicos también te homogeneiza, porque de cara a Dios eres exactamente igual que el tío que está en el castillo o que el rey, ¿no? Y eso hace mucho, ¿no? O sea, yo creo que se ha criticado mucho, una de las críticas que tiene el Evangelio es que pues Jesús no condena explícitamente la esclavitud, ¿no? O sea, necesitaban que fuera explícito, a pesar de que el cristianismo posteriormente lo hace. Entonces, el gran tema aquí es que sí que es verdad que se expande, y en principio es la finalidad propia del espíritu cristiano, haciendo esto, ¿no? Llegando a los lugares diciendo, mira, es que somos todos iguales delante de Dios. Entonces, desde mi juicio, lo que verdaderamente homogeneiza, y no solo en el cielo, que en el cielo ya es evidente, porque a pesar de que en el cielo hay una jerarquía, ¿no? O sea, y no solo dentro del cielo, sino que está el infierno, que eso no te hace precisamente igual. Pero lo que verdaderamente homogeneiza es el cristianismo. No sé qué te parece, Alex, si estoy aquí rompiendo la máquina, pero... Bueno, es una cuestión interesante. Más que homogeneizador, yo diría que el cristianismo, fundamentalmente el catolicismo, es ecuménico. Entonces, esa aspiración de abarcar a toda la humanidad, en parte está vinculada con eso. Pero al mismo tiempo hay que decir que, a diferencia de otras religiones, ese ecumenismo no creo que sea siempre impositivo. Es decir, si nos fijamos en la época medieval o incluso en las labores de la Edad Moderna, tenemos bajo el paraguas del catolicismo formas políticas que han garantizado amplias libertades no solo a los gobernantes regionales, sino a muy diversos estamentos. Al fin y al cabo, el Sacro Imperio, que vendría a ser el brazo político del catolicismo, con su combinación de derecho germánico con esa recuperación del derecho romano en la Alta Edad Media, lo que hace es conferir amplias libertades a ciudades y por tanto al tercer estado, a la burguesía, como a príncipes, caballeros, clérigos. Así que, bueno, es un aspecto que se podría matizar. Sí, es cierto que también que la propia iglesia tiene jerarquías, ¿no? Y bueno, también habría que cuestionar hasta qué punto que todos seamos exactamente iguales es deseable, ¿no? Pues sobre todo a términos organizativos, es decir, porque alguien tiene que liderar, ¿no? Entonces mejor que lidere el que está más dotado y preparado que se haga, digamos, entre todos, a pesar de que muchos no sepan, ¿no? Que es un poco a veces la crítica que se puede hacer a la democracia, ¿no? Que vota mucha gente que en realidad no sabe política. De hecho, en realidad la mayor parte de la gente no sabemos lo suficiente política para votar. Entonces es un poco la crítica que se hace desde la aristocracia a la democracia. Pero sí que es verdad, ¿no? Que en el fondo, o sea, tampoco, o sea, la verdadera homogeneización de ser todos iguales, tal vez está solo en el cielo. Yo quería cambiar de tema, no sé si podemos hacerlo, No, pero mira, Lo siento, Jaime, vamos a hablar del cielo. joder, es que yo soy ateo, no. No, es que el tema que tenía en la recámara, Alex, y que quería traer aquí, hace unos días leí un tuit tuyo
que de hecho retuiteé, que, bueno, copias una cita llevas una cita de Felipe II, bueno, que dice, que habla de que no quiere ser rey de herejes. Y alguien te comentó en Twitter que si no hubiese, si no quería ser señor de herejes, ¿por qué no les dio la independencia? ¿No? Hablando de la rebelión de los Países Bajos y tal. Y entonces tú contestas, la independencia no podía dársela, pues los Países Bajos ya eran un estado independiente gobernado por Felipe. Lo que pedían los cabecillas era un estatus idéntico al que el imperio recibieron los protestantes con la paz de Augsburgo. Hemos reducido el problema histórico en el caso de los Países Bajos y de Felipe II y lo hemos equiparado en la actualidad al problema con Cataluña, al problema del nacionalismo también que sucede en Holanda y en Bélgica. ¿Tú qué crees? Sí, efectivamente. Como decía al principio, uno de los grandes problemas de la historiografía a lo largo de los últimos 200 años ha sido el presentismo. Entonces, por citar a un historiador célebre de la historia de los Países Bajos y la guerra de Flandes del siglo XIX, Lothrop Motley, o incluso autores anteriores, el propio Carlyle, que decía, para todos ellos los conflictos fuesen del siglo XII o del siglo XVI, se vivían en clave nacional. Evidentemente eso es un error considerable, porque en el caso de los Países Bajos, sin ir más lejos, tenemos muchas dinámicas, pero auténticamente nacionales difícilmente podemos citarlo. Sin ir más lejos, los propios gobernantes, los Austrias, en cierto modo eran holandeses, eran procedentes de los Países Bajos. Carlos V había nacido en Gante. Felipe de Borgoña era el señor natural y original de esos Países Bajos. Me refiero al padre de Carlos V. Por lo tanto, el elemento nacional siempre es más que dudoso en conflictos anteriores a la Revolución Francesa. Y además, en el caso de los Países Bajos, sin lugar a dudas, lo que tiene más peso es el elemento religioso. Nos encontramos con nobles católicos de Frisia y con nobles protestantes en la misma región. Lo que hacen es liberar una guerra civil religiosa. Y ahora yo, ya llevándolo al terreno más nuestro, ¿cuál es la manipulación más burda que te has encontrado de la historia, tanto de, yo qué sé, por parte del nacionalismo catalán, como por parte del nacionalismo español, como por parte de otros nacionalismos, puede ser el francés, puede ser el inglés, que hayas visto y que digas, madre mía, esto es manifiestamente frívolo? La verdad es que hay tantísimos ejemplos que aunque lo intentase, no podría quedarme con uno. Sería situarlo muy por encima de los otros y visto la cantidad de barbaridades que uno lee, es casi imposible. Pero al fin y al cabo, cuando hablamos de historia y de política contemporánea, es lo que acaba pasando, inevitablemente. No... De alguna forma necesitamos esos símbolos históricos también, ¿no? Entiendo. Sin duda. De hecho, el rasgo más evidente de que todos estos nacionalismos, en el fondo, no son movimientos tradicionales ni pueden serlos, es que necesitan acudir a referentes históricos para fundamentar sus objetivos. Al fin y al cabo es curioso el hecho de que cualquier nacionalismo deba remontarse a unos cuantos siglos atrás para legitimarse, pero simplemente tome un par de datos aislados como fuente y en cambio obvie absolutamente todos los demás rasgos de esa sociedad. Es decir, tiene sentido para un movimiento nacionalista reivindicar hechos del siglo XVI si al mismo tiempo
no reivindica las formas políticas de esa época, para mí está claro, es algo sumamente absurdo. Yo proponer un ejemplo, o sea, yo siempre he oído un poco de discusión, sobre todo el nacionalismo catalán, porque es el que vivimos más, en relación a lo que ocurrió en 1714, ¿no? 1714, ¿no? Que os digo. Y, y exactamente, ¿tú sabrías explicarnos un poco la disputa que hay? O sea, yo sé que está en relación a si era una guerra de sucesión o de secesión, ¿no? Y que se ha fundamentado el nacionalismo catalán en ese momento en concreto. No sé si estás especializado en este... Sí, el caso de 1714 es relativamente sencillo de explicar. Ujú. Tenemos la monarquía hispánica, que es el paradigma de monarquía, de lo que se conoce como monarquía polisinoidal, en la que fundamentalmente tenemos una unión entre diferentes reinos, cada uno con sus leyes y sus instituciones que comparten un mismo monarca y que crea una serie de consejos en torno a su persona para administrarlos más fácilmente. Y nos topamos con que de pronto se plantea la perspectiva de que ese sistema desaparezca y los distintos territorios sean uniformizados según el modelo de la Francia de Luis XIV, que vendría a ser la otra gran familia política de las monarquías tradicionales. Entonces, ya antes de este hecho, a lo largo de toda Europa, en el siglo XVII, nos topamos con multitud de movimientos que expresan esa voluntad de distintas élites locales o regionales, mejor dicho, no solamente en Cataluña, sino también en Bohemia, en los Países Bajos que comentábamos, en Hungría, en la propia Irlanda, en diferentes territorios en los que hay resistencia de élites regionales hacia intentos de uniformización. Y hay que decir que no es una uniformización que persiga fines equiparables a los de la Francia de 1789, sino simplemente una forma de conseguir una mayor fiscalidad en esos territorios para aprovechar ese dinero fundamentalmente para los conflictos de la época. Entonces, en Cataluña nos topamos con que las élites, fundamentalmente élites aristocráticas y élites económicas, los mercaderes de Barcelona, por un interés político y económico, deciden enfrentarse a Felipe V, el nuevo monarca, y apoyar en cambio al archiduque Carlos, que era el candidato era el otro pretendiente a la corona española. Entonces, elementos nacionales, evidentemente, en todos estos conflictos se explotan el hecho de la diferencia cultural para identificar al enemigo, pero no podemos hablar de nacionalismo en ningún caso. Además, recuerdo, así como anécdota, que en la autónoma vino una amiga y que le habían explicado esta historia, ¿no? 1714, pero versión nacionalista de España oprime. Y venía súper alterada diciendo, es que no puede ser, es que España nos ha oprimido siempre, es que yo no puedo aceptar, yo quiero la independencia porque siempre nos ha oprimido. Y claro, o sea, para el resto, ¿no? Que buscamos una aproximación un poco más rigurosa, pues o sea, ya de primeras teníamos razón, ¿no? Pero vamos, que es muy interesante. No sé si estudiáis también, claro, imagino que eso es más politología, pero ¿cómo combatéis esto los historiadores? O sea, el hecho de que la historia parece no ser interesante en sí, sino como instrumento para las ideologías. Bueno, el problema de los historiadores, y yo no soy exento a este mal, es que vivimos en una torre de marfil. Y como además tenemos escasa presencia en la sociedad y en los medios, poco podemos hacer para combatir estos discursos. Entonces, hacemos nuestro granito de arena, que es la investigación rigurosa, pero siempre va a estar la política, siempre va a estar lo mediático
canibalizando toda investigación seria y regurgitándola para sus oscuros intereses. Pero hay historiadores dentro de la política. Por ejemplo, Uriol Junqueras es historiador, ¿no? O sea, no sé claro, es que no sé si ha buscado trasladar lo que él conoce de la historia o ha hecho, a tu juicio, un uso instrumental de esto. La verdad es que no he leído obras de Oriol Junqueras, pero en todo caso no se le conoce por su faceta como historiador, sino Alex, y Muy elegante, el muy hecho. elegante. y Alex, te iba a decir, cuando dices que los historiadores vivís en una torre de marfil, ¿por qué crees que es eso? ¿Por qué hay dicho aislamiento? Yo, en fin, extrapolando lo que diría en mi caso es que hay una pereza de fondo a ensuciarse las manos. Creo que en general al historiador riguroso no le gusta mucho rebajarse a peleas, a burdas discusiones de políticos. Bueno, pero esas discusiones afectan a casi todos los ámbitos de la vida. Entonces llega un momento que a lo mejor valdría la pena, ¿no? Pero hay Ni alguno, aun ¿no? así, Fernando, no hay ningún momento que te bajas de tu torre o sea, en y algún supongo que Twitter, momento aparte de Twitter. no sientes tan herida, la verdad, que dices. Porque en realidad tú tienes blogs y tienes Twitter, tienes seguimiento en Twitter. Yo entiendo que en parte para esto, ¿no? Porque si te dedicas a una ciencia a la que tú por vocación y pasión la dedicas y ves que la están maltratando, imagino que en algunos momentos saldrás y dirás, mira, basta ya, esto no es así, ¿no? En el pasado me sucedió en alguna ocasión, pero la verdad es que ya por hartazgo, más que por hartazgo de no querer discutir, simplemente por el hecho de que uno reconoce que es inútil tratar de combatir estos discursos. El problema de fondo es la propia naturaleza de la política, esa necesidad de agitar las masas y a las masas no se las agita con la verdad, sino con los discursos elaborados ex profeso. Esto que acabas de decir es duro, ¿eh? Sí, es duro, pero es cierto. Igualmente, es que me resisto a creer que es una tarea inútil. Porque es que si no, ¿qué hacemos? Es decir, si estáis. O sea, nosotros confiamos precisamente en vosotros para eso. O sea, ya sé que escribís libros y tal, entonces, digamos que influís a los que influyen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Los políticos acuden a vosotros o algunos catedráticos para saber cuál es realmente la historia y poder contradecir el otro argumento. Pero vamos, o sea, yo creo que digamos, esta vida de combatir la mentira tiene su punto de romántica, ¿no? A pesar de que te pueda cansar algunos momentos. Por ejemplo, es Fernando Paz, ¿no? Es historiador, si no me equivoco, y pues de derechas, ¿no? O sea, pero y no pasa nada, que está muy bien. Y se dedica a esto, y el paso a la política lo da harto, sobre todo cuando aparece Pablo Iglesias, que claro, que sabe mucho de historia para sus ideologías, ¿no? Pero está harto de que deformen. Entonces, bueno, no sé, piénsatelo, Alex, si tal vez vale la pena, ¿no? A nosotros nos gustaría, la Sí, verdad. bueno, también está el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Tiene un doctorado, ¿no? En historia en Claro, tiene Estados con Unidos. Sir John Eliot, tiene un doctorado Exacto. sobre. Ahora no recuerdo, pero era un personaje histórico español. Pero igualmente, no sé, o sea, no te estoy hablando del fact-checking de Neutral, ¿sabes? Pero ojo, en términos históricos, tal vez te esté presentando un negocio. Aquí lo que sucede al fin y al cabo es que para dedicarse a la política uno debe renunciar a su rigor. Y el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, sin ir más lejos, es paradigmático. Tiene una tesis estupenda, si no me equivoco, sobre el obispo Juan de Palafox Exacto. y luego, en fin, tiene que rebajarse al nivel de agitadores, que al fin y al cabo es lo que son los políticos. Pasa con, pasa con todos los historiadores. Al final tienen que comportarse de una forma que
que personalmente no me gusta. Entonces, creo que es un escrúpulo que está bastante extendido entre el gremio. Pues yo quería hablar un poco del tema de la guerra civil, un tema un poco picante y así spicy. Y me gustaría saber, en parte, si no sé si te estoy en un apuro, pero cuál es tu visión general de todo, de todo lo que se formuló un poco antes, imagino que en los años, el inicio de los años 30, antes de la guerra civil. Me gustaría un poco que nos echaras un poco de luz sobre el tema. Porque yo obviamente he leído el tema bueno, y he estudiado el tema cuando iba a cuarto de eso, pero me gustaría saber un poco más, sobre todo la polarización de la sociedad y cómo llegó bueno, Sí, se habla mucho, a lo que Alex, sucedió. de... Porque esto también, por lo que dices tú, ¿no? Los agitadores les gusta decir que estamos en un plano preguerra civil, ¿no? Y En nada el más hay que ver Twitter, sentido... de hecho. En Twitter se ve constantemente. Twitter, ojo, Twitter parece un poco como la purga, ¿no? Como el experimento de la purga, de que la gente se arranca entre Pero, ellos solo en y Twitter. ya ha calado el lenguaje guerra civilista. Ha Pero calado, pero bueno, igualmente, tú como historiador, ¿qué diferencias ves? A ver, hay evidente, ¿no? Algunas evidentes, pero ¿qué te parece entre lo que se veía en los años 30 antes de explotar la guerra y lo que vimos ahora, que es un contexto ciertamente muy polarizado? Bueno, a ver, respecto a este asunto de la guerra civil, la diferencia básica es que la conflictividad social es considerablemente inferior. Es decir, está absolutamente incomparable la década de 1920 y los primeros años de la de 1930 con la actual. Es decir, no tenemos pistoleros y anarquistas disparándose por las calles. No tenemos anarquistas montando comunas en sus pueblos. No hay ese ambiente de gran violencia. Y eso creo que ayuda bastante, porque al fin y al cabo lo que desencadena el conflicto es cuando empieza, eh, cuando suena el primer disparo, podríamos decir. El desencadenante siempre suele ser un pequeño estallido que hace que las tensiones acumuladas se salgan de madre. Entonces, por fortuna, la cuestión hoy en día es bastante ordenada en este sentido. Y desde luego creo que otro elemento que ayuda es que los políticos, sean del partido que sean, eh, están mucho más integrados y tienen un elemento de clase o de casta bastante más intenso que en los años 20 o los años 30, en los cuales el político, al fin y al cabo, era político por accidente. Uno se metía político como actividad complementaria de abogado, periodista o lo que fuese. No eran políticos de raza, por así decirlo. Vale, vale. Y similitudes, digamos, esa sería la diferencia principal, pero similitudes en el sentido de... Hay, digamos, dentro del Congreso hay una rabia. Bueno, lo que dijo Pablo Iglesias el otro día me parece gravísimo, ¿no? Esto de acabaremos con vosotros, sois inmundicia, como hicimos en el siglo XX. Un elemento, un elemento de similitud, sin duda, es el lenguaje altisonante. El lenguaje altisonante que lo que evidencia al fin y al cabo es que la idea de un proyecto común o un proyecto compartido está resquebrajándose. En 1905 o en 1910 el sistema parlamentario español parecía bastante homogéneo y asentado. Había partidos republicanos, sí, pero subsumidos dentro de la vorágine del sistema de la restauración. Nadie parecía cuestionar la monarquía ni el orden establecido, pero son cosas que por dinámicas externas al propio sistema, por el malestar social, por la llegada de nuevas formas de pensamiento, del eco de oleadas revolucionarias de otros territorios, Rusia, etc. Todo ese sistema se fue
desmoronando poco a poco. Y desde luego no ayudó el asunto de la dictadura de Primo de Rivera, que probablemente fue, como le pasó a la monarquía italiana con Mussolini, es lo que acabó condenando a Alfonso XIII. Entonces, sí es cierto que hoy en día es bastante visible que los diferentes partidos de todo el arco parlamentario empiezan a tener concepciones bastante distintas de lo que debe ser España. Todavía es cierto que los dos grandes partidos de la transición todavía siguen vertebrando más o menos a la sociedad, pero a pesar de todo, el hecho de que ambos lados hayan surgido opciones más extremas empieza a evidenciar ya una cierta tensión que lo más probable es que, y de hecho creo que ya lo estamos viendo, es que los dos partidos más centrales, con permiso de Ciudadanos, acaben siendo arrastrados hacia los extremos. Creo que Ciudadanos no te da el permiso. Ciudadanos pacta contigo. Cuando y donde quieras. Sí, estamos llegando ya al final. Alex, ¿tú das clase en alguna universidad o de momento estás...? No. Me temo que no doy clase. Pero no tienes vocación de docente. En la universidad no me importaría dar clase. Puede ser algo interesante. Digo en la universidad porque necesito que el alumno esté motivado. Vale. Si no, creo que no nos lo pasaríamos muy bien. Uh-huh. Mira, Pues, Jaime, pues, Jaime es profesor de colegio y es que lo pasa mal. Yo lo paso muy mal, sí. Es un sufridor. Oye, pues Alex, muchísimas gracias de verdad por venir. Está ladrando mi perro, desafortunadamente, se oye, ¿no? Pero no, te agradecemos un montón que venga, ya nos vamos a hablar de otros temas. Y